Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy haciendo una oración de agradecimiento. Gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy amor, gracias porque soy prosperidad, gracias porque soy salud, gracias porque soy dinero. Gracias porque soy amor. Ya saben que la palabra clave es gracias y yo soy para conectar con nuestro universo, con la fuente. También quiero agradecer todo lo que viene, todo lo que está por venir, todo lo que está aquí encima de nosotros como bendiciones y como lecciones, porque nos ayudan a crecer, a mejorar y a estar más tranquilos en todos los aspectos de tu vida. Si tú tienes algún pedido de oración, puedes hacerlos en los comentarios de este video. Y si estás convencido de que gracias es la palabra clave, bueno, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte, para las personas que están en una conexión, les pido disculpas, estoy un poquito mal de la garganta. Las personas que están con una relación, no importa si están en contacto cero, ya sabes que esta puede ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis amados y amadas, saben que los amo y los quiero muchísimo, que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti, y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento tiene como unos conflictos internos. Tiene unos conflictos internos porque siente que tú eres esa persona. Ya, recuerda que esta puede ser una lectura en espejo, ¿ya? Siente que tú eres esa persona con la que quiere estar, ¿ya? Con la que puede crecer, con la que puede hacer, con la que puede estar, pero al parecer hay como una persona rondando, podría ser su cabeza o su corazón, no te puedo decir que muy seguramente no está rondando tu casa o la casa de tu persona especial, no. No te están siendo infiel, si eso es lo que de pronto te estás preguntando, pero es alguien que está rondando su cabecita, pero tu persona especial dice, bueno, esta persona es tan maravilloso, tan maravillosa, me está entregando tanto de sí mismo que con esta persona es con la que yo quisiera estar, con la que siempre he soñado, pero tiene unos sentimientos por alguien aún, ya no te quiero decir que no te quiera, que tú no le gustes, no, esa no es la cuestión, sino que hay alguien rondándole, entonces échale atención, ponle atención a esa situación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tal vez tú eres muy celoso o muy celosa a veces y que esa situación no es nada agradable para tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que tú eres algo así como que todo lo que ha buscado, todo lo que ha tenido, tienes todas las cualidades, virtudes y los defectos que puedes soportar en una persona. Bueno, que eres esa persona que tanto ha esperado, una persona real, ¿ya? No un príncipe de Disney o una princesa de Disney, no. Eres una persona real con la cual podría desarrollar muchos proyectos en su vida. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Mira, van a tener como cierta discusión, ciertos problemas, ciertas dificultades, pero es algo muy pasajero. Es algo muy pasajero porque igual ustedes van a tomar la decisión de entregarse el uno al otro y de tomar las riendas de su relación, ¿ya? Coger como este toro por los cuernos y decir, bueno, esto es mío, ella es mía, él es mío, bueno, de una forma sana, no de una manera tóxica, y vamos a seguir adelante con esta situación. Mira, de esa etapa difícil ustedes salen muy reforzados, muy reforzadas como relación, como pareja y más maduros, más hacia adelante. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes sean firmes y leales el uno con el otro, muy seguros, muy resueltos, que hablen siempre con la verdad el uno al otro, ya de una manera respetuosa, calmada y muy amorosa. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos el día de hoy para esta relación que están
teniendo ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación, en este preciso instante, en este momento. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos el día de hoy. Bueno, este angelito es súper maravilloso, te dice la fortaleza, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, este angelito te está invitando a tener contacto con la naturaleza, tú y tu pareja. Vayan bueno, si no pueden definitivamente salir, bueno, descálcense en alguna parte donde sea posible, abracen un árbol, tengan contacto con la naturaleza. Si tienen una mascota, bueno, su mascota, apéguense a su mascota también de una manera muy sana, es cierto, pero préstenle más atención a su mascota. Si tienen la posibilidad de ir al campo, súper maravilloso, pero háganlo en pareja, ¿ya? Este angelito te dice, protege lo que te es sagrado. Bueno, ¿qué es sagrado para ti? Tú eres sagrado para ti mismo, tu familia, tu pareja, tus hijos, tu empresa, tu dinero. ¿Qué es sagrado para ti? Protege eso que es sagrado para ti. Bueno, listo. Vamos para adelante con esa relación que yo sé que se puede. No es falta de amor. Es tal vez, no sé, falta de compenetrarse un poquito más. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas en este preciso instante, en este momento. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. No sé, tal vez tú, solterito, solterita, puedes estar pasando por ciertas situaciones, muy deprimido, muy deprimida. Tal vez se trate de un embarazo si tú eres mujer y si tú eres hombre, del embarazo de alguien con quien tú has salido y tal vez no esperabas que se diera este embarazo. También puede ser la situación que pudiste haber pensado que habías encontrado tu verdadero amor en la relación que acaba de terminar, en la que acabas de terminar, y la verdad es que no fue tanto así, no fue tanto así como tú pensabas, como tú querías, y eso te está causando mucha depresión, mucha desilusión a ti. Bueno, tal vez estas situaciones que te digo que se te puede estar dando con tu relación anterior o con un posible embarazo son cosas que tú no las habías planeado o no las habías organizado en tu vida, y este no era el momento como ideal para que ninguna de estas dos situaciones se te presentaran a ti en tu vida. Tú dices, bueno, o sea, ves que los problemas van a continuar, continúan y continúan en tu vida, pero debes tener esperanza, mi querido amigo o amiga. Yo te aconsejo que busques en YouTube una técnica que se llama las tijeras de podar y haz la meditación que más a ti te resuene. Lo ideal es hacerlo a diario. Es totalmente fantástico, funciona. Yo les digo que funciona porque funciona. Búsquenla en YouTube en algún video que puedan encontrar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, en cuestiones, digamos que toda esta situación que te está pasando a ti, que te está ocurriendo, a ti te va a hacer una persona más centrada, más madura, más equilibrada. Mira, pero mira que al parecer te vas a querer como involucrar con una persona. O sea, ya muy demasiado rápido parece, con otra persona podría ser del signo Tauro, Virgo o Capricornio. Y la verdad es que no te va a volver a ir bien con esta persona. No te va a ir bien porque al parecer vas a ir como con las cosas como muy a la carrera y al final vas a decir, como que a mí las cosas del amor no me funcionan. Sí te funcionan. Lo que pasa es que al parecer tú eres muy afanado, muy acelerado o acelerada y quieres salir de una relación y coger otra de una y que esa persona sea el amor de tu vida, la persona ideal, pero no, las cosas no son así de esa manera. También hay heridas, hay traumas que las personas deben sanar de su infancia, de su adolescencia, para poder tener una buena relación con otras personas, ya unas relaciones amorosas. Bueno, entonces ten muy en cuenta esta situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para este preciso momento? Mira, que sigas siendo esa persona soñadora, apasionada, pero que vayas con calma, que todo sea con calma, todo tiene su proceso. Tú no siembras un arbolito de tomates el día de hoy, una matica de tomates el día de hoy, y no puedes esperar que en 8 días ya hayan tomates. No, todo tiene un proceso, hay que abonarlo, echarle agüita, darle sol, que los bichos no lo plaguen. Bueno, así también son las relaciones interpersonales. Hay que cultivarlas, eliminar cosas tóxicas, bueno, toda esa cuestión. No quieras que hoy
conozcas a alguien, mañana te diga te amo y pasado mañana ya se casen. Todo tiene un proceso, mi querido solterito y solterita. Bueno, debes tener paciencia, que el afán no queda al cansancio y las cosas mal hechas. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. La razón te hace fuerte. Mira, a veces como que no escuchas razones, a veces como que eres muy terquito o muy terquita y quieres todo ya, ya así en ese preciso instante, en ese preciso momento, y las cosas no son así de esa manera. Todo tiene un proceso y todo tiene un orden totalmente razonable. Esto otra gente te dice, fecunda el mundo con tu amor. Mira, para que tú puedas fecundar el mundo con tu amor, primero tienes que tener amor por ti mismo. Entonces, fíjate bien si realmente te amas, si realmente te quieres, si realmente cuidas de ti. Si no lo estás haciendo, comiénzalo a hacer para que las cosas te funcionen de una mejor manera, porque ya sabes que atraemos aquello que nosotros reflejamos. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona bastante honesta, muy equilibrada, generoso, generosa en cuestiones de dinero, eres muy amplio o amplia con las demás personas. Pero mira que tal vez no has sido muy prudente con relación a tu economía, a tu dinero, a lo que tú haces, a tus inversiones. A pesar de que eres muy equilibrado y muy pausado, tal vez ese corazón tan grande que tú tienes no te permite dimensionar o hacerte un presupuesto o hacerte, no sé, o ajustarte a lo que tú tienes en el momento. Podemos hacer planes y proyectos y todas esas cuestiones, pero ajustándonos a lo que nosotros tenemos o a nuestras futuras ganancias también podría ser. Mira que tienes muchas dudas, has dudado mucho para tomar ciertas decisiones con respecto a ciertos negocios, a ciertas situaciones, pero mira que tú igual tienes mucha suerte. Has sido una persona muy suertuda en cuestiones de tu economía. Y la verdad, tal vez esto te permite como tener cierto tipo de tranquilidad y poder ser amplio o amplia, pero yo te digo que es mejor hacer planes y proyectos en todos los sentidos para que las cosas no se nos vayan a salir de las manos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, unos éxitos económicos muy bien, ser muy reconocido, no solamente económicamente, sino también socialmente, lograr mucha madurez en cuanto a todos los aspectos de tu vida, recibir reconocimiento por esto. Ciertos problemas y dificultades que la verdad no son tan grandes, tan extensos o tan, no sé, catastróficos como tú los pudieras ver, pero mira que sí hay personas a tu alrededor que podrían ser del signo Géminis, Libra o Acuario que te pueden estar dando problemas serios, problemas graves, muchas envidias por tu buena suerte, por, no sé, el reconocimiento que tú puedes estar recibiendo en determinado momento, mucha envidia vas a despertar, entonces ten mucho cuidado de estas personas. Cuida tu salud en todos los aspectos de tu vida, tu salud física, emocional, espiritual, tu salud financiera, también cuídala muchísimo, mi querido amigo o amiga. Bueno, vamos a ver qué nos dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás consultando por tu economía. Vamos a ver, mira, totalmente maravillosos. Este angelito te dice derrotarás la mentira. Bueno, hay personas que te van a querer engañar, estafar, verte la cara a ti, pero no lo van a poder lograr porque tienes ayuda divina y aparte de eso también tú tienes el conocimiento, tú no te dejas engañar. Este otro angelito te dice, la energía te hará reinar. Mira, este angelito tiene un traje violeta, el violeta es el color de la transmutación, entonces te recomiendo en estos días portar algo violeta, una piedra, una blusa, un vestido, un pañuelo, lo que sea, unas medias, cualquier cosa que sea violeta para que te ayude a transmutar y también cultiva tu vida espiritual. Aliméntate bien, duerme bien, eh, no sé, cuida tu vida espiritual también, tu vida emocional, perdón. Acércate a tus personas queridas y amadas para que tengas un crecimiento no solamente en tu economía, sino en todos los aspectos de tu vida. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.